Bienvenidos a una nueva emisión del Derecho de Sentir, el programa de Justicia TV en el que platicamos con estudiantes de distintas carreras y universidades de todo el país sobre algunos de los presentes más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día de hoy platicaremos sobre el impedimento legal para unirse en matrimonio o concubinato con una persona que padece una enfermedad crónica e incurable que sea contagiosa o hereditaria. Para hablar de ese tema nos acompañan Héctor García, de Medicina de la UNAM, Marco Antonio Mancilla, de Derecho de la Universidad de León, Estefanía Carrillo, de Ciencias Políticas de la Ibero, y Mónica Rodríguez, de Derecho del Colegio Jurista. Yo soy Samantha Tafich. Comenzamos. Hola a todas y a todos. Mónica, ¿cómo estás? ¿Por qué nos platicas un poquito del contexto del asunto? ¿Qué pasó en el caso? Hola Samantha, mucho gusto. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Debo confesar que me gustó mucho la forma en que resolvió esta primera sala. El contexto fue que una persona solicitó el reconocimiento de concubinato a la Asunción, ¿no? Quien en vida pues, fue su pareja, y sin embargo, en una primera instancia el juzgador negó dicho reconocimiento. Se da una segunda instancia y ya el tribunal colegiado pues lo reconoce. Sin embargo, la parte demandada pues no estuvo conforme y decide interponer un amparo directo y pues se niega, ¿no? Así que resulta que ya en un recurso de revisión la primera sala resuelve que pues estos derechos que le corresponden son totalmente válidos por lo siguiente. Si bien la Suprema Corte se ha pronunciado respecto a la relación de concubinato y de matrimonio respectivamente, siempre protegiendo en sentido amplio los derechos y obligaciones de la relación en concreto. Es así que entre estas dos formas de compartir una vida con alguien existen diferencias, sí, pero también existen similitudes importantes que han de garantizar nuestros derechos humanos, puesto que se pone en juego la decisión de elegir la forma mediante la cual nosotros queremos vivir. Es decir, decidir acerca de nuestro plan de vida, o mejor conocido como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Y pues yendo a lo general, es importante hacer mención y distinción de ambas relaciones. Por un lado tenemos al matrimonio como una relación de derecho y por el otro al concubinato como una relación de hecho. Es decir, que la primera trae aparejada la formalidad y como bien sabemos se acude a un registro civil, se firma el acta de matrimonio en donde expresamente queda asentada la voluntad de las partes para contraer pues matrimonio y por tanto como una de las consecuencias de esta relación cambia nuestro estado civil. Y por otro lado tenemos el concubinato, que es una relación únicamente de hecho porque tácitamente decides comenzar a formar una familia. Es decir, que no hay la necesidad de expresarlo por escrito únicamente en nuestros hechos, como lo es vivir en unión con alguien, pues han de actualizar esta forma de vida, ¿no? Y es verdad que la ley, hasta última, establece ciertos requisitos, como es el tiempo, ¿no? En el caso del Código Civil Federal, pues establecen 5 años, pero en otras entidades, como lo es en el estado de Morelos, por ejemplo, existe una duración de 2 años, ¿no? Bien que hayan tenido un hijo en común. Sin embargo, hay algo muy importante. Esto no significa que una sea más importante que la otra, ¿no? Es decir, que tenga más derechos y obligaciones, sino que significa que ambas formas de vida están protegidas por el derecho de familia, ¿no? Y nos preguntaremos de dónde viene este derecho de familia. Deriva propiamente de nuestra Constitución Federal, ¿no? Como bien sabemos, en el artículo primero de nuestra Constitución mencionan que nada ni nadie puede menoscabar nuestros derechos y por tanto, pues no debemos ser discriminados y esto aplica para todo. Muchas gracias, Mónica. Marco, voy contigo. Tengo una pregunta concreta. ¿Quién es la parte demandada y por qué está interponiendo la demanda de amparo? ¿Qué es lo que quería el peticionario de amparo inicialmente, ese amparo que se le negó?
Ok, muy bien, Samantha, agradeciendo nuevamente la invitación. En efecto, en este caso, la persona que está demandando, ella está interponiendo este acto de demanda hacia la sucesión, hacia una sucesión. Como lo comentaba Mónica, quien en vida fue su pareja, en este caso, Aurael de Cuyos, lo que está demandando es que se le haga el reconocimiento del concubinato para poder acreditar que hay cierto derecho para poder tener una herencia para la sucesión posterior. Entonces, en este caso, quien demanda es una persona, la pareja, y demanda directamente al acto de la sucesión. Esto con la intención de poder exigir el derecho aparente de recibir parte de la herencia que su pareja en vida pudo haber adjudicado dentro de la masa hereditaria. Ahorita, antes de entrar a un poco más de mayor detalle, me gustaría saber la perspectiva de un médico en este tipo de asuntos. Entonces, Héctor. Hola Samantha, y muchísimas gracias por la invitación. Quiero iniciar mi diálogo para definir lo que es salud a nivel internacional. Se conoce que salud va a ser un concepto muy amplio, en el cual se encuentra que va a ser un estado de completo bienestar físico, emocional y también social. Atendiendo a esto, quiero dar en cuenta de que la persona, de aquí ahora sí, la demandante, realmente es una persona, tiene un derecho, tiene vidas, y realmente la sucesión que está demandando, porque por ley eh, representa todo el amplio espectro de lo que es una persona. No el simple hecho de que tenga una enfermedad significa que tenga diferencias a una persona normal. Sí, tal vez tiene una afectación, sí, claramente, pero realmente sigue siendo una persona. En la medicina, ¿qué es a lo que se le conoce como una enfermedad crónica e incurable que pueda ser hereditaria o transmisible? Bueno, son realmente conceptos muy distintos. Una enfermedad crónica va a ser esta patología o esta afectación en el sistema de salud de la persona que no va a tener propiamente una cura. Esta va a ser una enfermedad que la vamos a tener o podría decir que se puede originar desde muchísimo tiempo atrás y puedes seguir y originarse desde toda tu vida. Una enfermedad contagiosa se conoce como toda aquella enfermedad que tiene la posibilidad de contagiar a terceros, a terceras personas dentro de un cubículo social. Y realmente esas serían las perspectivas de lo que serían las definiciones de este tipo de enfermedad. Gracias. Stephanie, ¿qué opinas de que el legislador haya establecido como un impedimento el poder contraer matrimonio o, en su defecto, unión mediante concubinato por el hecho de tener una enfermedad crónica e incurable o transmisible e hereditaria? Hola, muchas gracias Samantha y también muchas gracias por la invitación. Bueno, desde mi perspectiva analítica, lo que se puede ver aquí es que el legislador pues no está viendo este panorama que hay dentro pues de la vida social. O sea, yo creo que lo que hizo falta es tener una mayor perspectiva de que todas las personas pues tienen este derecho de poder realizarse como personas, porque yo creo que es bastante complicado pues ser una persona que estás en alguna situación de salud y que aún así pues no puedas tener tus años de vida de manera plena. Entonces, pues sí considero que es bastante complejo y creo que faltó ver una mayor perspectiva. Hay que ver también aquí, tener claro a qué grupo político pertenecía, porque también las diferentes banderas tienen diferentes perspectivas. Hay unas que se les puede hacer, pueden presentar que es bastante, pues sí, que es una locura pensar que exista esto los matrimonios, pero por otro lado, pues puede haber otros que defiendan. Entonces, es que hay que ver mucho, esto tiene que ver mucho, pues, para ver la postura de cada uno de los senadores y cómo es que se presentan en el Pleno. Claro, digo, lo que pienso es, pues, desde una perspectiva como de familia, como que el matrimonio normalmente es ligado con la familia y en esta postura de conservar y preservar la familia, a lo mejor lo que se privilegió fue que no se fuera a transmitir esta enfermedad a los futuros hijos o hijas o algo así, que es una perspectiva bastante limitada, pues, pienso yo. ¿Qué opinas, Mónica? Puede ser incluso discriminatorio, ¿no? Y ¿No lo crees?
Definitivamente es una cuestión discriminatoria y a esto agrego que como personas gozamos de dignidad, ¿no? Y esta pues nos ha de reconocer. Y el hecho de que yo tenga, por ejemplo, una enfermedad crónica, no significa que debo tener un trato especial o pues un poquito menoscabado, ¿no? Es decir, que puedo desarrollarme en sociedad libremente, significa que también debo asumir responsabilidad. Es decir, que llevo un estilo de vida con ciertos cuidados y con responsabilidad, ¿no? ¿Y por qué hago énfasis en la parte de responsabilidad? Porque hay enfermedades crónicas, como bien se mencionó, que adquirimos, por ejemplo, mediante transmisión sexual y que por su propia naturaleza, pues debemos cuidar un poco más esa parte con la persona con la que en su caso mantengamos alguna cópula, ¿no? Y es muy importante también mencionar que esta alteración fisiológica no limita que tengas, por ejemplo, relaciones sexuales, ¿no? Sino que debes realizarlo con los medios anticonceptivos adecuados, ¿no? De esta manera también proteges derechos de tercero, porque de lo contrario, entonces estarían en juego los derechos de esta persona y que interviene en otras materias, como lo es la materia penal, por ejemplo, ¿no? Se actualiza el delito de peligro de contagio, el cual por sus elementos se entiende que pues será sancionada toda aquella persona que a sabiendas de que padece esta enfermedad, pues pone en peligro al otro. Claro. Marco, te veo asintiendo. ¿Qué opinas? ¿Consideras que puede ser una medida discriminatoria, aunque es, o sea, que el impedimento está atacando a un grupo vulnerable, como ya sea la discapacidad o la orientación sexual o no sé? ¿Qué opinas? Creo que esta es una línea muy delgada que se puede cruzar fácilmente. ¿Por qué? Porque hay que tener muy en cuenta que no todo trato jurídico diferente es discriminatorio, ¿no? Es decir, por ejemplo, los menores de edad tienen un trato jurídico diferente y no por eso se está diciendo que es discriminación. Pero en este caso en específico, estamos hablando que, a ver, el artículo primero de la Constitución Política de nuestro país dice que el derecho, en este caso, obviamente, a la libertad. Entonces, aquí estamos hablando que se habla de la salud y si estamos hablando también en contraposición con el Código Civil, podríamos entender como sospecha de que se puede contraponer ante la Constitución política. Entonces, en este punto es cuando decimos, bueno, puede sonar aparentemente como un caso de discriminación ante un derecho humano, como este es el caso que se está presentando. Sin embargo, aquí vuelvo al mismo punto y también recalco lo que comenta Mónica. Como personas, como ciudadanos, tenemos cierta responsabilidad. Pero justamente el artículo del que estamos hablando, que es el artículo 4.7 del Código Civil para el Estado de México, dice específicamente que no será impedimento cuando por escrito sea aceptado por el otro contrayente. Entonces aquí nos abre también la oportunidad de que no necesariamente es un acto de discriminación, porque el mismo artículo 4.7 nos está diciendo, está bien, es una excluyente, pero a menos en que tú estés de acuerdo en aceptar bajo las condiciones que se presenta, adelante, no hay ningún problema. Entonces, vuelvo al mismo punto, es una línea muy delgada que se puede cruzar entre lo discriminatorio y lo no discriminatorio por tener un trato jurídico diferente. Ok. Héctor, ¿consideras que este tipo de enfermedades puedan ser un impedimento para que se lleve a cabo de manera fluida una vida entre pareja? ¿Qué riesgos podría haber con padecer de alguna enfermedad de este tipo y vivir en pareja? Claro. Regresando esencialmente a la definición operativa de lo que es la salud, quiero destacar esta definición que es un completo bienestar mental y no solamente la ausencia de enfermedades. Hay que entender que este tipo de enfermedades, sobre todo el que se toma aquí en el caso, que es una enfermedad infectocontagiosa que tiene potencial para infectar a otra persona si no se tienen las medidas adecuadas para evitar esta transmisión, sí tiene un riesgo, claramente tiene un riesgo potencial. Se conoce el VIH, el sífilis, otro tipo de enfermedades de infección de transmisión sexual. Quiero decir que este tipo de enfermedades, hoy ya estamos en el año 2022, hay muchos métodos por los cuales se puede evitar
el contagio de persona a persona y sobre todo en un matrimonio, ¿no? En una decisión de estar con una pareja o con otra pareja. Existen sí métodos, por ejemplo, enfocados en el tema que recaba esta sala, que es el VIH-Sida, ¿no? Este tipo de enfermedad, como sabemos, es una enfermedad infectocontagiosa, sí tiene una potencial y sobre todo drásticamente la salud, pero realmente hoy en día con los avances tecnológicos y médicos, realmente para que una persona pueda ser contagiada por su pareja que ya se conoce que es VIH positiva, realmente es casi nula. ¿Por qué digo esto? Porque hay métodos de barrera, como ya lo mencionaba Mónica anteriormente, pero también hay algo que se conoce como PrEP, que son una serie de medicamentos en los cuales una persona que tiene riesgo alto de contagiarse por VIH, ya sea por actos sexuales o por otras diversas actividades que lo pueda adquirir, este disminuye sobre todo la contagiosidad de esta enfermedad. Yo creo y mantengo sobre todo por el análisis médico hospitalario que una persona tenga una enfermedad infectocontagiosa y de transmisión sexual realmente sí conlleva ciertas dificultades médicas, pero para la persona que lo tiene. Pero realmente para hacer ejercicio de su bienestar social, mental y amoroso, sobre todo, no tiene ningún impedimento para que ella pueda gozar de su plena conciencia y ser feliz, porque realmente lo que se encuentra en el pleno mental, sobre todo este bienestar mental de la persona, pues es el ejercicio de tener una relación humana. Y realmente no encuentro, o más bien hasta el día de hoy, no hay un impedimento para que una persona que tenga alguna enfermedad sea motivo por el cual se le diga, ¿sabes qué? No puedes querer, no puedes tener un matrimonio o simplemente tener una familia. Ok, muchísimas gracias, Víctor. Pues se nos está acabando el primer bloque ahorita, pero todavía hay muchísimo por abordar. Entonces, no se vayan ahorita, regresamos con más. Estás en el derecho a disentir y yo soy Samantha Tapich. Estás de regreso en el derecho a disentir por Justicia TV. El día de hoy estamos platicando sobre el impedimento legal para unirse en matrimonio o concubinato con una persona que padece una enfermedad crónica e incurable que sea contagiosa o hereditaria. Mónica, ¿nos puedes poner de nuevo en contexto sobre el tema que estamos platicando? Claro que sí, Samantha. Bueno, resulta que la parte demandada, es decir, a través de la albacea del decuyus, decide interponer un recurso, ¿no? En donde dice, ¿sabes qué, Tribunal de Alzada? Te equivocaste, porque, ¿qué crees? Para el impedimento del matrimonio, que sigue la suerte para el concubinato, se establece una fracción, que es la fracción novena del artículo 4.7 del Código Civil del Estado de México, en donde te dice, ¿sabes qué? No puedes contraer nupcias si tú padeces una enfermedad crónica y por lo tanto, pues no se podrá actualizar, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? La ley me dice esto, pero tú me resuelves otra cosa totalmente distinta. ¿Y qué pasa? Si estamos hablando de que para el concubinato se va a seguir la misma regla que se establece para el matrimonio, entonces resulta que la albacea en ese entendido tiene la razón, ¿no? Sin embargo, no hay que ser tan legalistas en este aspecto y totalmente concuerdo con lo que resolvió esta primera sala en decir, ¿sabes qué no? Porque también hay derechos muy importantes, ¿no? Como es el libre desarrollo de la personalidad, como lo he mencionado, el derecho a la salud, como ya nos lo aclararon hace un momento, y pasa lo siguiente, la concubina pues se queda con esa protección porque dice, ok, tácitamente, bueno, no te establecí, ¿no? Mi consentimiento de decir, ¿sabes qué? Sí, estoy de acuerdo con que mi pareja tenga una enfermedad y lo acepto. Pero también nos establecen que hay formas, ¿no? Que no necesariamente tienes que expresarlo de esta manera, sino que únicamente, pues, tu simple relación, de hecho, ya acredita la relación de familia que comenzaste a tener. Stephanie, me gustaría saber tu opinión específicamente. A ver, la fracción novena de la que estamos platicando justamente establece que cuando tienes una enfermedad, como bien lo dijo Mónica, lo único que tienes que hacer para que esto no sea un impedimento es que conste por escrito que tu pareja sabe que tienes esta enfermedad y que la está aceptando aún así. Entonces, ¿consideras que el hecho de que se tenga que establecer por escrito o que se tenga que anunciar que tienes una enfermedad pueda ser discriminatorio para personas con ciertas condiciones de salud? Sí considero que esto es una cuestión discriminatoria, ya que como nos lo muestra inclusive instituciones como Amnistía Internacional, nos muestra que hay diferentes formas de presentar lo que puede adoptar la discriminación.
Entonces, aquí lo que podemos ver es que es una discriminación directa y en su concepto se le puede nombrar así porque te están pidiendo que se haga un escrito. Entonces, de manera directa no estás respetando lo que es la integración o la decisión de las personas. Si le estás pidiendo a este grupo, lo podemos nombrar a un grupo de personas En situación de que pues, vulnerabilidad, llamemos, ¿no? sí, que tiene que cumplir con este requisito para poder pues tener acceso a otros derechos y pues es una violabilidad tras otra, entonces sí considero que es una total discriminación. Marco, ¿coincides con esa aseveración o consideras que es una medida razonable el hecho de que tenga que constar por escrito que tienes esta enfermedad y que tu pareja está de acuerdo con ella? Considero que, así como en muchísimas leyes hay muchas lagunas jurídicas que dejan muchísimo a la ambigüedad y a la interpretación. Obviamente, el legislador, parte de su trabajo es poder promover, es poder modificar para que la ley sea lo más entendible posible. Uno como estudiante o estudioso del derecho debe de tomar una propia interpretación sobre lo que es la ley. Sin embargo, tácitamente sobre este caso, considero que sí hay cierta parte de discriminación por el hecho de que se contrapone con el artículo 1 de la Constitución. Sin embargo, también considero que es un acto jurídico donde se está tratando de velar por la seguridad de un derecho secundario, que es también el bienestar, la integración de la familia. Entonces, si bien considero que por la ambigüedad de cómo está redactada la ley, sí considero que es un acto discriminatorio, también puedo poner en contraparte que se trata también de un acto de protección jurídica. ¿Cómo consideras que debería estar redactado o qué tanta precisión debería de haber para que no fuera un acto discriminatorio? Más que una redacción, yo siento que debería de ser un poco más específico en el sentido de no dejarlo tanto a la ambigüedad. Hace un momento comentaba Héctor también respecto a que estamos en pleno siglo XXI, donde hay mil maneras de poder tener acceso a la información. Y justamente esto resuelve la primera sala y dice que lejos de prohibir este acto, deberían de promover un acceso a la información para la prevención de este tipo de casos. Entonces, más allá de poder redactar en la legislación para que no sea un acto discriminatorio, siento yo que sería una promoción de la información genuina y certera para que todas las personas de manera libre y precisa puedan decidir sin necesidad de tener que llegar a ese tipo de situaciones impuestas por el legislador, que bien pueden ser bien o mal redactadas. Héctor, ¿te parece que es una medida razonable o que puede resultar estigmatizante el hecho de tener que informar y que conste por escrito y que un juez lo tenga que verificar? Pues realmente creo que es algo estigmatizante, ya que como conocemos una enfermedad crónica, pues también nos podríamos referir como a la diabetes mellitus o la hipertensión arterial, ¿no? Bastantes comunes en nuestro país. Yo creo que realmente a lo que se dirigió esta sala sí es algo discriminatorio y sobre todo estigmatiza a la persona, ya que hay voluntades o hay consentimientos que se pueden decir consentimientos informados, que se puede decir por escrito, por forma verbal, ¿no? Que tienen el mismo valor jurídico y legal. Entonces yo creo que esta determinación en el cual como pareja se le dice y se le toma la importancia y se le menciona que tienes tal padecimiento médico, solamente tenía que recabar entre las decisiones de ambas partes, ya que enunciarlo en un formato jurídico y que esto se haga obligatoriamente para todos, realmente se me hace estigmatizante. Donde sí tendría que ser a detalle y donde se tenía que recabar toda la información sería en un expediente médico en el cual ya sería un seguimiento, pero propiamente a la salud del enfermo, ¿no? Pero realmente para contraer nupcias o para tener una relación sentimental, realmente tener y bajo jurisdicción tener todo lo que tienes y sobre todo la enfermedad infectocontagiosa, que creo que aquí es la que realmente tiene más importancia o por el cual decidieron realizar esto, pues sí, realmente es un acto muy estigmatizante. Ok, muchas gracias. Mónica, ¿estás de acuerdo con esto? Si estuviéramos haciendo un test de escrutinio estricto, ¿tú crees que
¿Ganaría la medida o perdería? Ganaría, porque como se ha mencionado, es un acto pues totalmente discriminatorio, ¿no? ¿Y por qué un acto totalmente discriminatorio? Yo siempre me voy al artículo primero, porque se dice que cuando discriminas es por una cuestión de condición, ¿no? Sea condición social, económica, cultural incluso, y en este caso de salud. Sí, claro, Si bien concuerdo, el artículo primero justamente dice condición de salud, ¿no? exactamente. Y concuerdo totalmente con Héctor, ¿no? O sea, sí, tengo tal enfermedad, pero también tengo pues ciertos cuidados, ¿no? No por el hecho de que padezca pues ese tipo de enfermedades tienes que vulnerar mis derechos o yo tener que exigir un trato especial, ¿no? Al inicio Marco decía, ok, a los niños se les da un trato especial, claro que sí, porque son menores, obviamente, pero a lo que nos referimos es en este caso, ¿no? Que se está alegando una sucesión y por lo tanto la Suprema Corte se ha pronunciado numerosas veces y dice, ¿sabes qué? Concubinato se equipara al matrimonio. Entonces estamos estableciendo mismos derechos, mismas obligaciones. ¿Se sigue la suerte de la sucesión? Sí, de esa masa hereditaria. En caso de que, por ejemplo, no haya un testamento, entonces, ok, se lleva a cabo el juicio, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esta concubina, ¿no? Concubino. Tendrá que decir, ok, sí, viví tantos años o tengo un hijo para que se actualice, pero eso no significa que tengas que ponerme en último término, ¿no? O incluso tengas que decir, ¿sabes qué? Es nulo y no te corresponden derechos. No, ahí también estamos discriminando, tanto en la decisión de elegir nuestra forma de vida como en la cuestión de la salud. Vamos a verlo así. O sea, estamos de acuerdo todos que entonces sí hay un fin legítimo para establecer este tipo de medidas, ¿no? Que es que tu pareja conozca que cuentas con un tipo de enfermedad, ya sea crónica, incurable, hereditaria, transmisible. Y luego decimos, a ver, pero la medida, a pesar de que es idónea, no es necesaria porque puede ser un acuerdo verbal, ¿no? No hay necesidad de que conste por escrito, porque si consta por escrito, lo estás haciendo estigmatizante en el momento en el que lo tienes que traer ante un juez. ¿Estamos de acuerdo todos con eso o hay alguien que no esté de acuerdo con esta aseveración? ¿Todos? Pero no estamos de acuerdo. Ok, muy bien, gracias. Entonces, pasemos al siguiente tema, que es la prohibición de este tipo de medidas por parte de lo que hace la primera sala no es prohibir este tipo de medidas. Es decir, simplemente tiene que haber una información, o sea, la pareja tiene que contar con información suficiente para poder determinarlo. ¿Están de acuerdo con la decisión de la primera sala o creen que se pudo haber ido más allá? Sí, bueno, de hecho, retomando un poquito más atrás incluso el contexto, el tribunal que conoce primeramente del caso se deja guiar por la finta de que hubo una reforma del Código Civil en mayo de 2015. Antes de esa reforma, no existía la frase como tal por escrito. Hasta después de la reforma de mayo de 2015 es cuando el artículo 4.7 del Código Civil en su fracción novena incluye que no serán impedimentos cuando por escrito sean aceptadas por el otro contrayente. Entonces, el tribunal toma lo que dice el artículo antes de la reforma. Entonces, es por eso que niega completamente. Cuando la primera sala, ahora sí, conoce del caso, observa que ya está reformado y que dice por escrito. Eso nos habla completamente de que el tribunal no conocía absolutamente de la reforma antes mencionada. Sin embargo, considero que sí es algo importante destacar porque es parte medular del problema que estamos tratando. La redacción que es por escrito para poder acreditar el concubinato. A ver, pero aquí yo tengo una duda. Mónica, ¿qué opinas? Si la fracción novena no estableciera esa segunda parte y únicamente dijera, lo voy a leer, la impotencia incurable para la cópula o la bisexualidad, las enfermedades crónicas e incurables que sean contagiosas o hereditarias, y no estableciera la necesidad de que constara por escrito, ¿tú crees que esa redacción sería más benéfica o que estaría peor o igual? A mi consideración es benéfica por lo siguiente. Los derechos humanos tienen ciertas características. No sabemos que son universales y progresivos, ¿ok? Entonces, si hablamos de progresividad, sabemos que esta reforma da una mayor protección a esta persona.
Por lo tanto, concuerdo con la forma en que se resuelve. Hay otras excepciones que dice, ¿sabes qué? No se le va a dar efectos retroactivos a la ley, ¿sí? Pero cuando esos sean en perjuicio. En este caso en concreto, el hecho de que digas, ¿sabes qué? Consta por escrito me está limitando. Entonces, ¿qué crees? Considero una reforma anterior, por ejemplo, ¿no? Que solamente me establece la limitante, sí, pero no me vulnera o no me estigmatiza al poner, ok, acepto que mi pareja padece X enfermedad, ¿no? Es así que igual, siguiendo la suerte de los derechos humanos y de las características, estoy totalmente de acuerdo en que siempre vayan en progresividad y siempre en mayor protección. Y en este caso, obviamente, también atendiendo al principio pro persona. Ojo, que el artículo dice son impedimentos para contraer matrimonio. Entonces, si quitamos el requisito de que conste por escrito o ese segundo enunciado, lo único que quedaría es el impedimento para contraer matrimonio cuando tienes alguna enfermedad crónica e incurable que sea contagiosa o hereditaria, sin que tenga que mediar alguna excepción o alguna constancia de acuerdo, ¿no? Entonces, Stephanie. Sí, algún documento que te haga sentar, ¿no? Porque esto después, como es en este caso, ¿no? De la asociación, ¿qué pasa? Te impide continuar con esta vía, ¿no? Te dice, ¿sabes qué? Tú no me acreditaste, no hay ningún documento, entonces, ¿sabes qué? Para abajo todo. Entonces, esta cuestión es sumamente importante y volvemos al mismo tema, al tema principal, no discrimina y tal cual, ¿no? Como es el tema de este análisis que nos establece que solo le corresponde, ¿no? A quien sufre este riesgo, pues aceptar en el caso del matrimonio concubinato, pues que existe una enfermedad, ¿no? Que posiblemente pues puede afectar tu esfera jurídica. Ok. Stephanie, la redacción, te vuelvo a leer lo que dice el artículo y tú me dices si está mejor con la redacción nueva o con la redacción anterior. El artículo dice, son impedimentos para contraer matrimonio las enfermedades crónicas e incurables que sean contagiosas o hereditarias. La parte que se adicionó es la siguiente. No serán impedimentos cuando por escrito sean aceptados por el otro contrayente. ¿Consideras que esta segunda parte fue benéfica o que se mantenía mejor la redacción anterior? Pues considero que sí fue un avance el que ahora sí se esté permitiendo de que contrayan matrimonio o concubinato, pero creo que sigue manteniendo un problema el tema que mencionamos, ¿no? O sea, que sea por escrito, porque de alguna u otra manera detiene a estas parejas a tener que hacer un proceso que las distingue de las parejas cotidianas. Entonces te hace ver que no eres una pareja normal. Y creo que eso pues sí genera inclusive señalamientos, si es que en la misma familia se enteran que tienen que pasar por este proceso, pues obviamente va a generar ciertos señalamientos y va a generar otros problemas posteriores que considero que van a terminar tarde o temprano presentándose en la corte de nuevo. ¿Cuál sería tu solución, Stephanie? ¿Que se eliminara toda la fracción por completo o que simplemente se quitara la palabra por escrito? Considero que por escrito, que se quitara por escrito, simplemente que las partes estuvieran informadas y que de esta manera pues sea legal que las personas pues obtengan ciertos derechos, pero creo que la parte escrita ya le da un señalamiento a estas familias, estas parejas. Muchas gracias, Stephanie. Entonces, a tu parecer, se debe eliminar la porción que dice por escrito, porque esto permite que las parejas puedan tener un consentimiento libre e informado, pero sin llegar a estigmatizar a las partes, ¿no? Entonces, ok, me parece una opinión muy interesante. Me gustaría abordar un poco más de ella, pero se nos está acabando el tiempo. Entonces, estás en el derecho a disentir. Ahorita regresamos con más. No te vayas, por favor. Estás de regreso en el derecho a disentir por Justicia TV. El día de hoy estamos platicando sobre el impedimento legal para contraer matrimonio o unirse en concubinato con una persona que padece una enfermedad crónica e incurable que sea contagiosa o hereditaria. Estamos platicando sobre que puede resultar estigmatizante el hecho de que se tenga que constar por escrito el consentimiento de la pareja para que se pueda contraer matrimonio cuando se tiene alguna de estas enfermedades, ¿no? Pero creo que es importante que tomemos la perspectiva de una persona médica. Entonces, Héctor, ¿qué opinión te merece todo lo que platicamos en el bloque anterior? Bueno, para sintetizar el bloque anterior, no creo que sea impedimento
por el cual tener matrimonio con una persona, su situación médica en esencial, ningún tipo de enfermedad debería de serlo, pero sí quiero destacar algo muy importante en qué situaciones sí es necesario saber el historial médico de las personas, propiamente de la persona con la cual quieres formar una familia o contraer matrimonio, ¿no? Una de las cosas esencialmente, como dice el título de esta enfermedad, es contagiosas o hereditarias. Es importante tenerlo explícitamente bien enunciado en un expediente clínico en situaciones, por ejemplo, cuando quieres tener o procrear hijos. ¿Por qué? Porque existen muchos riesgos en el cual si tienes una enfermedad y propiamente solamente por la presencia de esta enfermedad conlleva riesgos, sobre todo para el bebé, ¿no? Para el nuevo ser que se va a desprender de esta conjunción. Quiero decir que explícitamente no sería obligatorio o sería un impedimento decir, ¿sabes qué? Tengo una enfermedad y no puedo ser mamá, no puedo ser papá. Realmente lo que quiero destacar de esto es que es un acompañamiento médico, ya que somos personas libres de elegir la forma y la libre decisión de cómo vivir y cómo querer vivir en un futuro. Entonces, si es explícitamente necesario médicamente en un expediente clínico saber todos los antecedentes patológicos primarios o esencialmente de la persona, así como antecedentes patológicos de la familia, ¿no? Para saber, o clínicamente nosotros como médicos, saber la dimensión en la cual puede concluir esta reproducción. Pero ojo, quiero destacar que solamente es un acompañamiento como médicos, ya que nosotros tenemos este conocimiento sobre las posibles consecuencias o los riesgos que podría llevar a cabo hacia hasta una pareja que no tenga ninguna enfermedad, pero es esto esencialmente el acompañamiento. Y sí, como dice algo que me gustaría, es que anualmente en México realmente se hace promoción y prevención de enfermedades de transmisión sexual, así como otro tipo de enfermedades. Yo creo que como personas tenemos que acercarnos a nuestros centros de salud, sobre todo con médicos informados y expertos sobre estos temas, para poder evitar sobre todo las complicaciones, ¿no? Porque realmente tener una enfermedad, tener una infección, realmente no es un impedimento para dejar de ser ser humano, ¿no? Sino simplemente son otras medidas que se tendría que tener. ¿Para qué? Para tener sobre cuidar nuestra salud y la salud de los demás. Oye, Héctor, una pregunta. Primero, este requisito de que conste en el expediente es únicamente para el caso de tener hijos o hijas o también para cualquier tipo de situación entre pareja. Sí, realmente es libre, o sea, no solamente es para tener hijos o para tener otra situación. Realmente tener un expediente médico cuando tú ingresas a un hospital, te tiene que conocer toda esta información basta. ¿Por qué? Porque nosotros como médicos nos pone y nos dirige hacia un camino o hacia el otro. Entonces esto es universal, no solamente es para tener hijos o para tener familia o procrear alguna familia con una persona que tenga cierta enfermedad. Y realmente esto de conocer todo el historial médico, como les había dicho, que son antecedentes patológicos personales o antecedentes patológicos familiares o heredables, no solamente se invoca o se evoca sobre este tema, sino que es universal. Ok, y no pasa nada si no lo estableces. O sea, tiene consecuencias médicas, pero no es un requisito con el que no te puedan atender si no estableces tu historial médico. No es que no te puedan atender o que no se te brinde el servicio de salud, porque como sabemos, el derecho a la salud pues es universal y es para todos, pero sí es necesario. Entonces nosotros tenemos un expediente clínico donde va la ficha de identificación, donde conocemos al paciente, quién es, dónde vive, y después a eso sigue todo esto de antecedentes. Pero ¿para qué sirve? Para conocer el estado de salud de la persona y para brindarle la mejor atención a salud y sobre todo la mejor atención médica a la persona. Ok, muchas gracias, Héctor. Mónica, más allá de lo que se establece en la fracción, que es que la persona tenga que constar o sea, que tenga que constar por escrito que conoces la enfermedad de tu pareja, ¿qué otras medidas crees que se pueden establecer para que justo tu pareja pueda tener conocimiento o para que pueda haber un consentimiento libre e informado sin que se recurra a medidas estigmatizantes? Primero, concuerdo con Héctor, ¿no? De la promoción de la salud y establecer estos mecanismos para que en el caso en que decidas iniciar una relación de pareja, no perjudique su salud, ¿no? Al contrario, no tienes que ir por el mundo tal vez gritando, ay, tengo esta enfermedad, ¿no? Ya vimos cuáles son las enfermedades crónicas, diabetes, por ejemplo, BPH, pero no, al que voy es que no debemos tal vez señalar a las personas por esta condición de salud, sino prevenirlas, informarse, porque no solo es esa cuestión, mencionaba también la procreación de un hijo, ¿no?
Sabemos que pues, por la sangre también se pueden transmitir ese tipo de enfermedades. Sin embargo, lo que importaría en este caso sería la prevención y así la protección, por lo tanto, de derechos fundamentales, ¿no? Como es también el derecho al acceso a la salud. Ok. Marco, ¿tú qué medidas consideras que serían mejores para poder establecer este consentimiento libre e informado? Coincido completamente tanto con Moni como con Héctor, que definitivamente la prevención es un tema muy importante. Es un tema sociocultural que como sociedad, vaya, tenemos que atender, que tenemos que tomar importancia de vida. Porque si bien el caso que estamos analizando en este preciso momento se prestó para un tema de posible discriminación, vuelvo al mismo punto con el que inicié. No todo trato jurídico diferente es un acto discriminatorio. Si bien hay ciertas leyes en ciertos artículos que van a tratar de proteger un derecho de manera directa o indirecta. Y ahorita como lo mencionó Héctor, el hecho de procrear y saber que yo me uní en matrimonio con una persona que tiene una enfermedad y que si de ahí procreamos hijos, es muy posible que también mis hijos vayan a tener esa enfermedad por herencia. Entonces, justamente lo que hace el derecho a través de esa protección jurídica especial es prevenir justamente, no tanto discriminar. Desgraciadamente, la ambigüedad de las leyes se presta para ese tipo de ocasiones que se pueden malinterpretar. Sin embargo, coincido y vuelvo al mismo punto, creo que la clave está en la prevención y en la cultura de la información pronta. Una campaña de promoción, pero no cambiarías la redacción del precepto ni eliminarías la fracción que estamos analizando. Una campaña que sea óptima de prevención y redactar de nueva cuenta lo que es el artículo, porque a mi consideración no se necesita establecer por escrito, hacerlo consensuado, sino de manera tácita es más que suficiente. Porque definitivamente aquí está contraponiendo el artículo primero de la Constitución Política. Entonces, dos cosas, campañas de prevención que sean óptimas, efectivas y que también se pueda cambiar la redacción para que pueda ser tácita expresamente y poder hacerlo de manera libre sin necesidad de hacerlo por escrito. Okay. Stephanie, ¿cuál sería tu solución? ¿Medidas o campañas o políticas públicas? ¿O crees que se pueda cambiar la redacción del artículo adicionalmente o en contraposición? Considero que en este punto puede haber una articulación de la promoción de la salud, pero también acompañado de políticas públicas, que esto podría generar lo que es, pues, no solamente que esté también como, se puede decir que esté equilibrado, o sea, que las campañas de la salud a veces también generan lo que son choques políticos, si no están bien organizadas. Entonces, si van acompañados de una política pública, pues entonces dan mayor oportunidad a que tenga una mejor organización. Y pues yo considero que también pues es importante que las mismas parejas pues tengan comunicación, porque si leemos bien la sentencia, lo que dice es que lo que busca la sentencia es proteger la salud de la pareja. Entonces, si yo soy una persona que posteriormente va poniéndolo en un caso personal hipotético, soy una persona que que está con otra persona que tiene una enfermedad contagiosa y no me lo dice, entonces posteriormente puede generar otras situaciones, y creo que la comunicación también es importante en que exista desde el comienzo para que pues obviamente pueda haber una unión que no tenga pues que intervenir inclusive las leyes, ¿no? Entonces, una vez que las partes pues están enteradas y están de acuerdo, pues ya es más fácil que en conjunto pues se puedan informar para pues tener una vida más satisfactoria, más plena. Okay. Muchas gracias. Pues, ¿qué les parece si entramos a conclusiones y cada quien me da su granito de arena sobre qué fue lo que concluyeron de todo lo que hemos platicado en los 3 bloques? Me gustaría empezar con Héctor y ahorita nos vamos con los demás. Claro, realmente quisiera destacar que no es impedimento alguno la historia médica, ni siquiera las
limitaciones a la salud que podría dar una persona para contraer matrimonio. Esencialmente sería eso del tema de hoy, sobre todo en estos casos. Pero realmente quiero decir que el impedimento a que una persona se pueda desarrollar plenamente en una esfera biopsicosocial realmente sí es un impedimento sobre todo a las libertades de salud, ya que como les denunciaba inicialmente, pues salud no solamente es la ausencia de alguna enfermedad, sino que realmente es un estado de completo bienestar tanto físico, mental y social, y no importa si no hay ausencia de enfermedad. Entonces es esto, que una persona puede ser libre de tener los derechos y poder desarrollarse en un ambiente social como más le convenga, pero siempre y cuando teniendo esta prevención y promoción de la salud de su pareja, ya que sí es cierto, tener una enfermedad conlleva ciertos caminos que realmente como personas o individualidades pues tenemos que tener, pero también tenemos que proteger la salud del segundo, de la secundaria o de la persona con la que estemos. Probablemente no llevaría a ningún impedimento. Realmente tener un historial médico o una enfermedad, una patología, realmente no sería impedimento para dejar de ser un ser humano. Perfecto. Gracias, Héctor. Mónica, ¿cuál es tu conclusión? Gracias. Sí, como hemos mencionado, la Suprema Corte ha establecido criterios sumamente relevantes que valdría la pena que tanto los juzgadores de todas las entidades federativas tengan en cuenta, ¿no? Así como los colegiados y en este caso también la Suprema Corte, ¿no? Es así que sin importar el contexto u origen de la relación de familia, se debe responder de igual forma a los derechos y obligaciones, tanto del matrimonio como de un concubinato, en su caso, ¿no? Debido a que la ley no puede privilegiar tal vez un solo modelo, ¿no?, de relación de pareja. Es así que cualquier disposición, a mi consideración, pues no debe hacer una distinción jurídica entre cónyuges o concubinos. No debe ser, en su caso, objetiva, razonable y justificada. De tal caso que si nos encontramos en una situación como esta de sucesión, pues saber que tenemos esa protección jurídica hacia nuestros derechos y que también nuestra situación o bien condición de salud no será causa para que no nos brinden la protección de vida, ¿no? Como menciona Héctor también, sí, se hacen estudios clínicos, pero eso no debe ser motivo de señalamiento, tanto para desarrollarnos en la sociedad como para elegir nuestro propio estilo de vida, ¿no? Nuestro proyecto de vida, porque esto limita de cierta forma la forma en que quieres percibirte, ¿no? Autorrealizarte, llevar a cabo una vida sin que tengan que señalar tu condición de salud o bien si tienes hijos también, ¿no? Porque hay una afectación tanto a ti como persona como a tus familiares. Y es así que la dignidad humana, como todo, es como que el parteaguas de todos los derechos que tenemos, tanto constitucionales como los que se nos reconocen en tratados internacionales. Por lo que, insisto, concuerdo totalmente en la forma en que esta primera sala resolvió. Ok, perfecto. Gracias. Marco, ¿estás de acuerdo o cuál es tu conclusión? Sí, definitivamente también estoy de acuerdo con la resolución de la sala, porque más allá de una prohibición, más allá de una negación, es el reconocimiento propio del primer interés jurídico. Entonces, aquí estamos hablando de la salud, estamos hablando del libre desarrollo de la personalidad, específicamente hablando del tema que compete en este momento, que es lo de la sucesión, y por eso emanó todo este tema. Definitivamente creo que dejando a un lado que pueda haber ambigüedad o no dentro de las leyes, esto es un parteaguas o puede seguir siendo un parteaguas para dejar en claro las condiciones en las que se puede y en las que se debe de seguir respetando los principales intereses jurídicos, ¿no? En este caso, definitivamente considero que como sociedad debemos seguir gozando de los mismos derechos de libertad, de sexualidad, etcétera. Sin embargo, creo que también considero que como sociedad debemos de seguir inculcando e informándonos en esta cultura de la prevención, de la información, para que juntos, entre sociedad y gobierno, podamos crear una mancuerna donde se pueda vivir un libre goce de derechos, pero también atendiendo a las obligaciones que como ciudadanos y como Estado también tenemos. Perfecto. Stephanie, ya nada más me faltas tú, tus conclusiones. Muy bien, yo estoy de acuerdo con la resolución que tomó la Corte. Sí tiene algunos puntos que considero deben de reconsiderarse para evitar discriminación, para evitar que ciertos grupos sociales, porque como podemos ver, pues hay enfermedades que en pareja, que se puede tener en pareja y son
más se puede decir que leves, y otras que pues sí son como el VIH, pues que sí pueden generar pues un mayor, a lo mejor, conflicto social, pero pues sí considero que fue un avance para la sociedad, para ciertos grupos, que también hace que todo tipo de personas puedan tener unión, y pues no solamente se están fijando en el derecho a la salud corporal, sino también el mental, el psicológico, y esto es pues muy benéfico para todas las personas, ya que pues tienen la oportunidad de tener pues una mejor oportunidad de vida. Y pues creo que eso como sociedad es muy constructivo, es muy beneficioso para que podamos pues tener una mejor fluidez como país, ya que pues hoy por hoy la discriminación sigue siendo uno de los estándares no solamente en México, sino también pues, en el mundo. Okay. Que tenemos que seguir tratando y construyendo puentes para que pues se empiece a romper estas brechas. Ay, muchas gracias a todas y a todos por sus conclusiones. Solo como corte informativo, solo quiero aclarar que el VIH, cuando es indetectable, es intransmisible, entonces para que lo tengamos en cuenta. Pero más allá de eso, muy buenas conclusiones por parte de todas y de todas. Fue un gusto tenerlos aquí. Y a todos los que nos ven desde casa, fue un gusto tenerlos en este programa más de El Derecho a Disentir por Justicia TV. Mi nombre es Samantha Tafich y nos vemos aquí. Hasta la próxima.